como todo el mundo sabe, vive en París Juan José Saer. Bueno, y está viniendo de vez en cuando. Mucha gente que ve este programa lo sabe, porque usted vive en París, pero acá es un autor de culto, se lo lee y se lo respeta mucho. Está viniendo seguido, cada tanto, una vez por año, una cosa así, ¿viene o no? Sí, vengo una vez por año. Ahora hacía 3 años que no venía porque... ¿3 años? ¿De ese día que almorzamos, se acuerda? Exactamente. ¿Hace 3 años? Sí, sí, sí. Mire usted, cómo pasa el tiempo. Sí. Yo creí que había sido el año pasado. ¿3 años hace? Efectivamente. Pero excepcionalmente dejé de venir durante todo este tiempo. Ahora pienso seguir viniendo un poco más seguido. Más seguido, mientras pueda. ¿Desde qué año vive en Francia? Desde 1968, es decir, hace 29 años. ¿Le puedo preguntar por qué se fue? Sí, un poco por casualidad me fui, pero no fui por tanto tiempo, fui por unos meses solamente. Y después, por razones diferentes, me fui quedando y ahora estoy ¿Ya está instalado? Sí, más o menos, pero debo decir que en el año desde el año 68 hasta ahora las condiciones han cambiado mucho, las comunicaciones, las posibilidades de viajar, todo eso ha cambiado mucho, de modo que ya la distancia se ha reducido enormemente, ¿no? Se siente, eso sí. Entonces no se puede hablar realmente de exilio. Lo único, digamos, que puede pesar un poco es la decisión de en cuál de los dos lugares vivir, ¿no? Y supone toda una serie de resoluciones prácticas a veces un poco complicadas. Estaba leyendo, estuvo acá hace unos días Augusto Roa-Bastos, que tiene también, vive en Francia, o vivía, ahora creo que ya está viviendo en Paraguay, y vive pensando, quiere venir a la Argentina, pero no le es fácil. O sea, debe ser bastante complicado. Es complicado, después de tanto tiempo es complicado, claro. ¿No? No solamente por razones materiales, sino también por razones psicológicas, ¿no? Seguro. ¿En qué trabaja ella? Bueno, soy profesor en la universidad. Profesor en la universidad. Sí, prácticamente desde que llegué. Y siempre en el mismo lugar, en la Universidad de Rennes, en Bretaña, al cual viajo una vez por semana, durante el periodo lectivo. A mí hay algo que siempre, en casos como el suyo, pregunto porque me llama mucho la atención, es cómo se mantiene o si se transforma en algo la lengua viviendo en un país que tiene otra lengua. Bueno, hay que ser un poco más vigilante, ¿no? Porque cuando se está hablando todo el tiempo francés, pero yo hablo mucho castellano y argentino, tengo amigos argentinos, ¿Ah, sí? Mi familia, prácticamente todo el mundo habla castellano, y entonces es menos difícil. Además yo leo muchas cosas en castellano, sobre todo argentinas, ¿no? Que son las que más me interesan, ¿no? De la lengua castellana en este momento. ¿No siente que lo modificó en algo vivir en otro país? Sí, sin duda, mucho. Con respecto a la escritura, digo, ¿no? Con respecto a la escritura, también probablemente, en el sentido de que me ayudó a ¿cómo podemos ver? A tomar cierta distancia respecto de algunos problemas teóricos que son propios de aquí, del lugar, y que a veces podían actuar como digamos, como dogmas demasiado rígidos, que me podían... Pero del mismo modo puedo decir que también me sirvió el hecho de estar en Europa para, digamos, destruir esa actitud de idealización de la cultura europea que generalmente teníamos y lo seguimos teniendo quizás en Argentina. De modo que desde ese punto de vista, en Argentina y en América Latina y prácticamente en el mundo entero que no sea Europa, ¿no? Claro. Hay una idealización de esa cultura que es una cultura relativa, como todas las otras culturas, con todas las contradicciones. Bueno, por supuesto, como la historia cultural de Europa es mucho más larga, ¿no?, que la de América, entonces parece que fuese intrínsecamente rica más sólida. Y más sólida. Lo es por una cuestión de evolución histórica solamente, no porque haya, digamos, en el hombre europeo ciertos rasgos genéticos que lo convertirían en, digamos, algo superior para el ejercicio de la cultura, ¿no? De todas maneras, se habla de Francia como el paradigma de la cultura
mire, un ejemplo concreto, los programas literarios, como puede ser este en Francia, tienen ratings espectaculares. Sí, más o menos, no tanto, y ya ha bajado un poco se dice eso. Que tiene un Pivot, Bernard Pivot, sí, dice que es un programa masivo. Yo nunca lo miro. Sí. ¿No lo mira? ¿No le gusta? No, ese programa no. Hay algunos programas literarios La primera persona que escucho que dice eso, sí, todo el mundo queda como fascinado. Sí, a mí me parece, sus programas me parecen muy malos, muy demagógicos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo creo que es alguien que odia la cultura, ¿no? Una vez yo me escandalicé mucho la primera vez que lo vi, porque él dijo que el único libro que él había escrito era un libro sobre fútbol, y él siempre está poniendo en evidencia su amor por el fútbol y todo eso delante de los escritores que invita. Y yo creo que esa es una forma de tratar de humillar a los escritores que invita. Está bien que le guste el fútbol, no tengo nada contra que... A mí no me gusta el fútbol tampoco, pero no tengo nada contra la gente a la que le gusta el fútbol, pero bueno, no hay que hacer ese tipo de transposiciones. A mí me dijo una vez Mario Vargas Llosa, cuando vino acá al programa, me dijo que una vez fue al programa de Pivot y a la mañana siguiente salió a la calle y desde el diarero, el señor del taxi, todo el mundo lo conocía. Bueno, todo el mundo conoce a Mario Vargas Llosa. Más allá de que vaya a lo de Pivot. Aún cuando no hubiese ido ese Pivot. Dice que no, pues fue hace años esto, parece que para él fue una revelación, porque me dijo, es realmente masivo. Entonces, le digo esto porque parecería que es un pueblo mucho más culto, ¿no? No es cierto, no es un programa masivo, es un programa que ayuda a vender libros, pero ayuda a vender cualquier libro. Claro. Es decir, no hay una verdadera selección en los libros que vende, y al mismo tiempo... No hay jerarquías. Sí, no hay jerarquías, ¿no? Y entonces es evidente que eso contribuye a crear más confusión que a crear... Hay dos o tres programas literarios realmente de calidad, como por ejemplo hay un programa que se llama... que es que la dice allí, ¿no? Que es un programa interesante, muy interesante, un poco más polémico, pero por supuesto pasa mucho más tarde. Claro, no en horarios centrales. No, y después, bueno, y después ahora hay una serie muy interesante, bueno, que también tiene el problema de que les da lo mismo un barrido que un fregado. Si una semana se la dedican a Pavese, por ejemplo, o a Faulkner, la semana siguiente se la dedican a Marcel Pagnol. ¿No? Es un programa que se llama Un siècle d'écrivains, un siglo de escritores, para tratar digamos, de exaltar la obra de los escritores más importantes del siglo, lo cual está muy bien. El problema es que cada un escritor extranjero hay 4 o 5 franceses, y cuando llegamos al final del... Claro. Cuando lleguemos al final del programa, creo que han previsto unos 400 más o menos. No creo que haya habido 400 escritores en el siglo, ¿no es verdad? Claro. Vamos a descubrir que de los 400 escritores, 250 o 300 eran franceses, claro, ¿no? Claro. Cosa que me parece una cifra desproporcionada con la realidad de la literatura francesa. ¿Sus libros se editan en Francia? Sí, mis libros es el país en el cual están más editados. Prácticamente toda mi obra ha sido publicada en francés, sí. Ajá. ¿Pero usted sigue escribiendo originariamente en castellano? Siempre sigo escribiendo. ¿Nunca escribió en francés? Jamás, nunca, no. De tanto en tanto, algún artículo... No, estaba pensando en Bianchiotti también. Sí, la he elegido el francés, claro, como lengua, digamos, literaria. Sí. Y Bianchiotti que también fue un caso bastante extraordinario, lo que usted dice, que la mayoría de los escritores que se consideran son franceses, sí, y un latinoamericano, ¿no? En la academia. Como sí, no sé qué. Bueno... digamos que la academia, no sé si no es el primer latinoamericano que está en la academia, por supuesto, pero no sé, a mí me parece un destino más bien melancólico. A lo mejor que Bianchiotti dice, también la Academia Francesa es un lugar donde la mayor parte de la gente que la frecuenta, digo, no presenta el menor interés, como todas las academias, claro, por otro lado, ¿no? Claro, claro. Pero esto no es una alusión a Bianchiotti, que es un excelente amigo, por supuesto. ¿Tienen relación los escritores latinoamericanos que están en Francia? ¿Tienen relación? ¿Se ven? ¿Se pasan los libros? Bueno, sí, con algunos efectivamente, sí, con los que viven en Francia, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, viven pocos en Francia en este momento, ¿eh? No hay tantos. No, claro. En los años 60 había muchos más, pero desde hace algunos años se han ido a Europa, perdona, olvidaba que Francia estaba en Europa, a España, mucho a España, y también se han vuelto a América Latina, ¿no? Por ejemplo, a México, sí, a México, sobre todo en México y en España están los escritores latinoamericanos. Quedamos algunos todavía, o se volvieron algunos a Perú, como Julio Ramón Ribeiro, pero en general están en España. Están en España. El que estuvo de paso por París viviendo un tiempo,
Jorge Edwards, porque estaba de embajador en la claro, UNESCO, fue embajador. Por supuesto nos vimos, y Claro. también, bueno, en cambio cuando pasan algunos por París, nos vemos. Ahí sí, claro. Su libro, este libro Las Nubes, usted vino ahora a presentar su libro Las Nubes, ¿cierto? entre otras cosas, sí, estar acá. Estar acá cuando sale Sí. Las Nubes. Es un libro, vamos a hablar un poco de su libro. ¿Se editó en Francia ya o no? No, todavía no, pero ya se va a editar, ya se lo compró Ediciones Dussel ¿Ah, sí? la semana pasada, Transcurre en el año 1804. aproximadamente. Como bien dice por ahí, antes de las invasiones inglesas, antes de la Revolución de Mayo. ¿Por qué sitúa su novela en ese momento? Bueno, cuando en uno, esa época? creo yo, cuando en literatura, cuando las precisiones son, cuando uno precisa algo, una fecha, por ejemplo, puede ser por dos razones: por una razón documental o realista, o también para agregar un poco más de confusión o de, ¿no? Eso es un procedimiento bastante corriente en literatura, Sí. de dar precisiones para que el lector, digamos, se deje envolver por una especie de realismo histórico, o digamos, o social, o político, o cronológico, o lo que fuera, pero Sí. en realidad es una manera de... Si yo elegí esa época es sobre todo porque yo quería hacer algo sobre el siglo XVIII, en la Argentina, en La Pampa, que no era la Argentina todavía, en la llanura, pero elegí esa fecha porque correspondía un poco a, digamos, a una fecha anterior a todo acontecimiento, podríamos decir, importante en la, digamos, en la imaginería histórica de la Argentina, Sí, ¿no? claro. A un lugar donde fuese una especie de tierra de nadie, todavía sin imagen propia, con la única, digamos, imagen propia digamos, fantasmática, por decir así, Sí. de un lugar, de una época, y el lugar es la llanura. La época es una época vaga, precisa, imprecisa, que, digamos, que se caracteriza, por otro lado, por una especie de pobreza, no solamente imaginaria, pero sino también material. Hay pocos habitantes, las ciudades son muy pequeñas, no hay prácticamente contactos entre las ciudades, hay algunas líneas de postas, y sobre todo un poco más tarde, pero hay unas líneas de postas que son muy precarias. Entonces eso me parecía que ese espacio vacío me iba a permitir proyectar imágenes más, cuyos contornos se iban a volver más precisos, digamos, en la imaginación del lector, y también en la constitución del relato, ¿no?